Aquí estoy mirando a cada amigo, a cada hermano, a cada creyente, a cada vecino que se integra. Dios bendiga a Patricio Morales también. Y en estos días he estado también hablando de que comenzamos esta forma de salir a los hogares. Hemos estado hablando del bautismo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? No es una ceremonia ni un rito común. Queremos decirle a Tiare, Fuente Alba, no es un rito común. Patricio Morales, no es un rito común. A los que no conozco personalmente, a los que no saben de este tema, el bautismo está inserto dentro del plan de salvación. Hay un plan de salvación que Dios estableció para la humanidad. Y antes de partir, ese plan fue como la gran comisión entregada a sus discípulos. Que el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Entonces, el plan no es un rito, sino que el plan de salvación en el bautismo es lo que nos salva, es lo que te salva. Así que es cuán importante. Dios bendiga a Daniela Hernández también, y a la Serena, su esposa. Estamos orando por Yané, por su esposo Eliseo, que está ahí en el lugar de Venezuela. Que Dios provea pronto un medio como poder traerlo. Pero yo sé que están bajo la voluntad de Dios, porque nada sucede a nuestras vidas por casualidad. Así que Daniel, Dios está con tus hijos. Tranquilo, confianza en el Señor. Gracias a nuestro Dios, porque hoy día he querido también hacer un alcance sobre en qué momento o cuál es la edad indicada para que alguien se pueda bautizar. Dios bendiga a Nicole Barraza también, que está allá por Temuco. ¿Cuál es la edad que yo puedo aconsejar para que alguien tome la decisión de bautizarse? Sabemos que el bautismo nunca fue ni ha sido para las guaguas o bebé, porque guagua, esa palabra en otros países también significa otra cosa, pero nunca ha sido para los bebés. Nunca el bautismo, no hay enseñanza bíblica ni autoridad bíblica que autorice el bautismo para bebé. No lo hay. No lo hay. Entonces, ¿cuál edad podríamos nosotros aconsejar para que alguien pudiera tomar esa decisión con sus hijos, ciertamente? O conversando con sus hijos. Entonces, no tenemos una enseñanza que pueda bíblicamente darnos una edad precisa. Pero tenemos, por la palabra de Dios, tenemos algo que nos puede dar una luz, una claridad en qué momento y en qué instante podemos hacerlo. Los que hemos creído en Jesús, los que hemos recibido su Espíritu Santo, también entendemos algo muy importante en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Porque no solamente el Espíritu Santo lo reciben los adultos, sino también lo reciben los pequeños. Mi hija Priscila, que es la hija mayor, ella recibió el Espíritu Santo a los 8 años. Mi hermana Cecilia, que está en Caldera, ella también era muy pequeña cuando fue llena con el Espíritu Santo, con la señal inicial bíblica de hablar en otras lenguas.
Entonces nos dimos cuenta que ella había recibido el Espíritu Santo. Entonces también pensamos, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, ¿qué impide que esa persona sea bautizada? Como dijo Pedro también en la casa de Cornelio, ¿qué impide que estos no sean bautizados también como nosotros, puesto que lo oímos hablar en otra lengua, también como nosotros lo hicimos al principio? Pero no hay una edad específica que la Biblia nos diga de tal y tal edad debe ser. En este periodo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. No la hay. Tenemos quizá el ejemplo de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y la Biblia señala que él comenzaba a ser como de 30 años. Pero más que la edad hacia el bautismo, era porque Jesús estaba por comenzar su ministerio, y todo hombre, sacerdote o levítico que era llamado a un ministerio, normalmente lo hacía a los 30 años. A los 30 años. Entonces, más yo me inclino por ese tiempo, de que esa era la edad especial para ellos, pero no tenía nada que ver con el bautismo que ahora nosotros realizamos con aquellos que toman la decisión de su salvación. Entonces, yo estuve pensando en esto, y estuve analizando, he estado pensando en estos días. ¿Saben? Estuve mirando un experimento que hicieron unas personas, y en ese experimento hicieron dos salas idénticas. Y en esa sala, que estaban juntas, unidas, una a ese lado y ese al otro lado, y pusieron en ambas una mesita, y pusieron dos sillas en cada una de esas salas, y pusieron juguetes, pusieron cosas atractivas a los niños, y el experimento era el siguiente. Pero en una de las salas pusieron un pequeño sentado en una silla, y ese pequeño tenía una capacidad distinta. Había nacido con un síndrome de Down. Entonces el experimento era el siguiente: tenían una cortina e hicieron pasar niños. Hicieron pasar niños de 8 años hacia arriba, 10. ¿Cuál era la reacción? Y él pasaba y miraba ambas salas, pero en una estaba el niño con capacidad distinta, sentado con un chupete en la mano, como ofreciéndolo incluso para compartirlo con aquel pequeño que entraba, y el pequeño miraba allá a la sala donde estaba el niño y miraba a la otra sala, y el niño tomaba la decisión y se iba a sentar solo en la sala donde no estaba el niño. Y así lo hacían. Entraba otro niño de 10 años y miraba al niño, miraba allá y empezaba a mirar hasta que tomaba la decisión y se iba a sentar solo. Pero hicieron pasar también a niños de 5 años y lo hacían entrar para que el niño decidiera en cuál lugar sentarse. Y el niño miraba, y el niño de 5 años se dirigía y se sentaba contento y muy feliz con aquel pequeño niño de capacidades distintas. Entonces, ¿qué me hacía pensar? ¿Qué hace
¿O de qué edad un niño empieza a tener prejuicios? El niño pequeño no veía diferencia entre él y el niño que estaba sentado con capacidades distintas. No veía diferencia. Él iba y se dirigía y se sentaba frente al niño y compartía sin ningún problema. Pero niños de 8 años, de 10 años, reaccionaron de manera distinta. Decidieron de una manera distinta. Y eso me hacía pensar y me hizo pensar. Por eso quise compartir esto contigo. Entonces, ¿en qué momento yo debo animar a mi hijo? O tú puedas animar a tu hijo. Primeramente debieras tú hacerlo si nunca lo has hecho. Primeramente tú debieras bautizarte para la salvación de tu alma. Pero ¿en qué momento tú debieras también animar a tu hijo? Porque un día pensaba yo en la madre de un siervo que no ha querido nunca aceptar el bautismo en su vida. Porque nunca ha entendido el plan de salvación para su vida, tal vez. Y quizás ha quedado firme en su vida pensando que a ella la bautizaron cuando guagua, cuando bebé. Pero lo que esa persona no se da cuenta que los pecados no los cometió cuando era bebé. Los pecados que ella ha cometido lo hizo ya con uso de razón, cuando llegó al uso de su conciencia, al uso de razón. Ahí comenzó a cometer sus pecados. ¿Se dan cuenta? Por eso que el bautismo no es para los bebés, el bautismo es para las personas que llegan al uso de la razón. La Biblia dice, en el libro de Isaías 7:16, dice: y antes que el niño sepa escoger lo bueno de lo malo, iba a pasar algo. ¿En qué momento el niño empieza a escoger lo bueno de lo malo? Dice también Nehemías 8, dice que la palabra de Dios dice que en aquel tiempo en que estaba el pueblo de Dios volviendo a Jerusalén, dice que Esdras hizo algo. Venido, dice, de esta manera los hijos de Israel estaban en sus ciudades, pero vinieron y se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y dice, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. A veces todos nosotros venimos a la iglesia y vienen y traemos nuestros hijos, nuestros nietos, y venimos acá y los traemos aún hasta los de pecho. Pero en aquel día vinieron a la plaza todos los que podían entender. Y nosotros hemos creado escuelas dominicales y hemos empezado a traer nuestros hijos y los llevamos a la sala cuando ya tienen una capacidad y tienen el deseo de participar, porque ya están entendiendo. Y desde niños nosotros les enseñamos la palabra de Dios, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, porque aun cuando él fuere viejo, Proverbios 22:6,
nunca Él se apartará de él. Entonces la Biblia nos enseña y nos dirige a instruir al niño en su camino. Y según la ley, también la ley dice en qué momento es, o hasta qué momento, desde qué momento él es niño. Un ser es niño. Normalmente a veces escuchamos la palabra infante. Infante normalmente es la persona que ya de 2 años que empieza a caminar. Es un infante. El niño, ¿hasta qué edad? ¿O de qué edad lo podemos considerar como un niño? ¿De qué edad la ley misma también empieza a verlo? La sociedad. Y yo miraba en la palabra de Dios, ¿sabe? En el libro de Lucas, el capítulo 2, habla sobre Jesús cuando él aún era un niño. Porque la Biblia dice, el niño Jesús en el templo. Mira lo que dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando ellos que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. No sé si sería quizás unos 8 kilómetros, 12 kilómetros, 15 kilómetros, camino de un día. Dice, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después, deja un niño pequeño de 3 años, lo primero, 2 años, 3 años, 4 años, lo primero que ese niño se va a largar a llorar de una forma terrible. Lo único que ese niño es que desea y va a querer es encontrar a sus padres, a su madre especialmente. Pero dice 3 días. Después de 3 días, le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Sabes? Tengo un nieto que debe tener 6 años, ahora ya. Pero cuando nosotros no sabemos cómo usar el teléfono, mi esposa no sabe cómo salir de un lugar o ir a otro. Él dice, mami, trae. Y él nos enseña. Los niños hoy por hoy saben y están tan adelantados en el conocimiento. Son habilosos. Muchos niños son muy entendidos. Pero me llamó la atención esta escritura. Ese niño de 12 años. Y no es porque me digan ustedes, es que él era el Dios manifestado en carne. Él vivió y creció en la misma condición que crece todo niño. Porque él crecía en sabiduría, él crecía en palabra, él estaba sujeto a sus padres como todo niño obediente.
Entonces, es mi opinión, mi parecer. No quiero tampoco que ustedes piensen que estoy formando una doctrina de esto, no, sino que me hace sentido. Me hace sentido que quizás la edad para un niño ya de 12 años podría él decidir, 10 años, 12 años ya empezar a decidir. Te dejo esta enseñanza para que tú puedas meditarla en tu hogar. Puedas meditarla. Tal vez puedas aplicarla si lo deseas. Pero creo que es una buena edad para poder nosotros empezar a pensar en el bautismo para nuestros hijos. Antes nosotros lo hacíamos a los 14 años. Actualmente y hace mucho tiempo, jóvenes, señoritas se han casado, adolescentes de 12 años. De los 10 años para adelante comienza la preadolescencia. De los 12 años para adelante también se consideran como adolescentes. Y van camino hacia la juventud. Entonces Dios nos ayude, Dios ayude nuestras vidas, nuestros corazones. Dios dé a cada uno la fuerza y la fortaleza para poder entender y comprender en parte lo que hemos conversado. Es importante tener nuestros hijos preparados. Los que son más pequeños, la salvación, ellos son salvos por la fe de sus padres. Siempre y cuando sus padres hayan también aceptado el plan de salvación de su vida. Que nadie le diga, no solamente con que ustedes vengan aquí adelante, yo voy a hacer una oración por ustedes desde este momento son salvos. No, que eso no es correcto. Eso lo inventó la religión. La religión inventó esa parte. Los apóstoles nunca llamaron a la gente a pasar a orar adelante y hacer una confesión de fe. No. Solamente había que creer. Y lo importante y lo inmediato que se hacía con las personas que aceptaran la salvación era descender a las aguas del bautismo. De ahí comienza toda tu vida en el Evangelio. No antes. No antes. Dios te bendiga y adoremos.